Y bien, como decíamos, estamos con Leo Raimundo, intendente de San Lorenzo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la gentil invitación. Bueno, Leo, para arrancar, ¿no? Un poquito a ponernos en sintonía de cómo viene esta gestión, después de 2 años que bien sabemos fueron muy difíciles, ¿no? De estar al mando a algo que nadie se esperaba, lo que fue la pandemia, si bien sigue ahora un poco, podríamos decir, más sueltos. ¿Cómo está este año y bueno, cómo fue el año pasado? Bueno, este año comparando lo que es gestión, ¿no? Sí, sí. Así como los ciudadanos estuvieron sometidos a estrés, los que gobernamos lo local, ¿no es cierto? Las ciudades, las comunas también, porque nos planteaban directivas que cambiaban todos los días. También hay que entenderlo, ¿no? Una pandemia era un territorio inexplorado y también se iban explorando soluciones, algunas fueron acertadas, otras de las medidas quizás fueron exageradas, digo, a nivel nacional, provincial. Bueno, o improvisadas. pero bueno, hablar con el diario del lunes es fácil. Sí, fue muy dramático, muy difícil para muchos sectores comerciales y productivos, en particular para el pequeño emprendedor, ni hablemos para los artesanos, para la economía informal, para el comerciante, también para las instituciones, clubes, instituciones benéficas, instituciones deportivas que no recibían ningún ingreso, ninguna cuota y seguían manteniendo los gastos fijos de personal, de electricidad, etc. Pero bueno, creo que pasada esa etapa crítica, ahí hace falta liderazgo para indicar cuál es el camino de salida, de recuperación. En nuestra ciudad lo estamos haciendo, hemos dado el año pasado una fuerte inyección de apoyo al sector turístico, a los microemprendedores, a los pequeños empresarios en cierne, digamos. Estamos trabajando codo a codo con el sector comercial, con la Unión de Comerciantes Industriales, propiciando la expansión del centro comercial a cielo abierto, tratamos de ser también flexibles en materia tributaria. Digamos que es la etapa fuelle desde la salida de la pandemia, que esperemos que no retroceda, ¿no? Esperemos. Toco madera, ¿no? Que no retroceda a fases agudas y bueno, y lo que se viene. Y lo que se viene tiene que ser un horizonte de previsibilidad, que es lo que falta en la Argentina de hoy. Para que haya trabajo tiene que haber inversión. Hay que desterrar ese mito mágico de que el sector público te va a dar empleo. El sector público le puede dar empleo a los amigos, a los conocidos, a la política y a los técnicos, como mencionabas vos. El Estado, municipal, provincial, nacional, no le puede dar trabajo a todo el mundo, porque ¿a quién le cobran los impuestos? Entonces, ¿qué hay que ampliar? La torta del que produce, la actividad económica, la actividad productiva, favorecer el comercio. Y la situación está complicada. Se van a aumentar las tasas de interés, se va a restringir el crédito, se aumentan los impuestos, se restringe el consumo, el horizonte no es muy claro. Entonces nosotros somos una ciudad, San Lorenzo, una ciudad vinculada al mundo a través de sus puertos, una ciudad aduanera, una ciudad cosmopolita, una ciudad comercial, una ciudad industrial, y desde el Estado local queremos seguir propiciando ese camino. Creemos que el camino de la producción, de la inversión y del crecimiento es el único camino que tiene Argentina. Y San Lorenzo es un modelo de crecimiento en ese sentido. Ahora, Leo, ¿cómo impacta, como bien vos decís, esa ciudad tan vinculada y es uno de los ejes del sistema agroexportador de la República Argentina? ¿Cómo impactan las medidas del gobierno que anunciaron sobre retenciones, suspensión de exportaciones de trigo, de soja, en fin, todos los derivados, ¿no es cierto? Mira, hace 4.000 años se ensayan controles de precios, no en Argentina, en el mundo. Nombrame un experimento exitoso. Uno. ¿Israel? Israel aplicó una política de conciliación de precios, pero con una reforma estructural. Equilibró el déficit fiscal, fortaleció su moneda y salió. Argentina tiene un problema importante que es el déficit fiscal. Nadie, ni vos en tu casa, ni esta empresa de televisión o este estudio, ni una municipalidad ni el país, puede gastar más de lo que tiene, salvo que consiga crédito externo o financiamiento. Argentina tiene problemas de financiamiento. ¿Por qué? Porque recurrió al FMI, ahora tuvo que renegociar. En definitiva, la alternativa de vivir con lo nuestro en este mundo tecnológico donde desde insumos para fabricar este vaso hasta esa cámara que nos está filmando, todo tiene que ver con el comercio internacional. Entonces Argentina tiene que generar dólares. Argentina tiene que aumentar sus cupos en la participación del comercio internacional. Argentina tiene que favorecer al que exporta, al que produce, sin, por supuesto, menoscabo
de los sectores consumidores. Porque Ahora, hasta Leo, ahora, hay como dos corrientes que la política argentina no logra conciliar ni ponerse de acuerdo. Una es la que el déficit no es tan importante, siempre y cuando haya redistribución, que es lo que plantea el peronismo en definitiva. redistribución de déficit. Con déficit que Redistribución de redistribuir. déficit y, bueno, Deuda redistribuir. Está bien, pero voy a esto. Y después, el otro gran emblema es, no hay que tener déficit, déficit cero, y lo que hace falta a través del crédito internacional lo podemos conseguir. Por supuesto. Yo creo que, pero me parece que ninguno de los dos extremos, o ninguna de las dos solamente pueden dar respuesta, porque ya lo hemos visto. En el 2001 tuvimos una crisis muy grande, lo mismo pasó en el 19 y ahora extendemos también una crisis que ya está Pero porque potenciada Argentina nunca termina de hacer su reforma. Argentina nunca termina de ordenarse. Acá no se trata de aplicar una ortodoxia económica. En realidad los países del mundo juegan también con los cupos de importación, el comercio internacional también es sesgado. A ver, el libre cambio internacional es relativo. Fíjate, hay una guerra en Rusia y aplican sanciones de carácter económico en el comercio internacional. A ver, hay un interjuego de intereses en el mundo. O sea, la visión naif no tenemos que tenerla. Pero también es cierto que Argentina es uno de los países más proteccionistas del mundo, junto con Brasil. Argentina es uno de los países con niveles impositivos más altos del mundo. Aparte, ¿cuál es el nivel impositivo? Lo alto o lo bajo de la carga impositiva depende de lo que la espalda de los contribuyentes puedan pagar. Habla con un comerciante a ver si paga todos los impuestos. Si paga todos los impuestos, despide al empleado. O Bueno, tiene empleado negro, lo cual también ya, está mal. Entonces, tiene que haber un alivianamiento a los que laburan, al que produce, en términos de generar esa libertad de la masa crítica. Fíjate en los jóvenes. Los jóvenes tienen una capacidad creativa extraordinaria. Hay que liberársela. No solamente para producir acá, sino también para exportar. Argentina, para poder exportar un producto, tiene que hacer un curso de capacitación y tener suerte y tener algún contacto. Entonces, eso hay que romper en Argentina. El déficit, por supuesto. A ver, ¿puede haber déficit fiscal? Sí. ¿Puede haber algo de endeudamiento? Sí. Lo pasan las empresas y eso no significa que la empresa vaya a quiebra. Ahora, ¿puede un país vivir 70 años con déficit fiscal crónico? ¿Puede un país vivir sin moneda? Salvo que adopte una medida como la dolarización o adoptar una moneda externa, o la convertibilidad, que es engancharse por ley a un patrón externo, pero también había que hacer disciplina fiscal, voló por los aires, una crisis de deuda fenomenal, una crisis bancaria acompañada. Digo, Argentina le miente a la gente desde hace muchas décadas con la moneda. ¿Cómo va a haber un país donde todos los años hay 2 o 3 negociaciones paritarias? El desgaste intelectual, los paros, el desgaste emocional para la gente, para el trabajador. El tipo que va a hacer un trámite, está la municipalidad cerrada, o la provincia cerrada, o el hospital cerrado por la negociación paritaria. ¿Por qué hay negociaciones paritarias 1, 2, 3 veces al año? Porque hay una inflación galopante. Ahora, este año, no. Desde hace décadas, salvo el periodo breve de la convertibilidad. El resto es una historia que Argentina debe resolver. Explicarle a cualquier inversor del mundo que va a venir a un país donde los salarios aumentan entre un 48 y un 60% por año. El tipo no entiende. Nadie entiende. Bueno, porque el nivel de vida aumenta sí. ¿Pero sí, por qué aumenta el nivel de vida? ¿Aumenta la calidad de vida de la gente? No. No, es para subsistir. La inflación pauperiza a la gente. Totalmente. La inflación es un impuesto al pobre. Así es. La inflación es un impuesto al pobre. Sí. El que tiene la capacidad de comprar dólares, en blanco o en negro, comprar oro, invertir, la pilotea. El que hoy compra solamente para subsistir, ve si puede pagar un impuesto y ve que lleva a la casa, ese cada vez compra menos. Entonces la inflación es un impuesto a la clase media y al pobre. Tal cual. ¿Por qué? Porque no hay una moneda sana. Argentina, eso sí tiene que ser un consenso entre todos los gobiernos. Entre ¿Y se todos podrá los llegar a partidos. eso? ¿Se podrá llegar? Bueno, pero si un país no tiene, a ver, ¿qué tenemos? Bandera nacional, la escarapela, la moneda. Ahora la moneda no existe. Cada vez menos. Y hace un experimento. Anda a Paraguay, a la frontera, y dice, hola, quiero cambiar peso argentino. Ni en la frontera te lo quieren cambiar. Leo, una pregunta política porque nos están indicando que tenemos pocos minutitos. El departamento de San Lorenzo está viviendo una situación política muy compleja debido a una investigación judicial, algunas sospechas sobre el senador del departamento. ¿Cómo impacta eso en la ciudad, en la cabecera del Senado a nivel político? ¿Qué estás viendo vos allí?
No, eso impacta en la interna del Partido Justicialista, en la definición de sus candidaturas, cosa que yo no voy a opinar. Yo nunca opino de los demás partidos, ni tampoco opino de cuestiones que se están ventilando o deberían ventilarse en la justicia, o en este caso que no se ventila por una decisión legislativa o por una cuestión de interpretación de la norma constitucional. Dicho eso, yo creo que nuestra ciudad tiene que, si bien estamos en el mundo político, yo pertenezco a un partido político, me postulo por un partido político porque en democracia funciona así. Sí. Hay que postular, lo dice la Constitución reformada del año 94. Los partidos políticos son los vehículos democráticos. Bueno, te podés presentar a elecciones por una asociación vecinal, claro, o por una, por una sucursal bancaria, o por una. No, vos tenés que presentarte a elecciones por un partido político. Dicho eso, yo creo en la política de frentes. Yo creo en la concertación y el diálogo. Y me parece, como hablábamos recién, volviendo un poco del discurso atrás, ¿cómo Argentina no se puede poner a discutir cuáles son las grandes políticas vinculadas al sector externo, a la educación que está teniendo gravísimos problemas, a la seguridad? A la seguridad. La policía actúa, mete preso un tipo y lo vuelve a largar el otro día. Estuvimos teniendo estos días robo de cables en la ciudad. Bueno, un tipo que te roba cables. El desastre que a un jubilado, a una familia, le roban el cable afuera. Dejan a un pobre viejo sin internet, sin teléfono, con lo cual lo ponen en riesgo de vida. A un comercio le roban los cables, lo arruinan. Tal cual. Tuvimos la Secretaría de Salud de la Municipalidad sin cableado, sin telefonía, por esta situación de inseguridad. Ahora, la policía los agarra, a los 2 minutos están afuera. Esas cuestiones no se pueden llegar a un consenso para modificar las normas y que realmente la labor de la policía, de los fiscales, de los jueces sea eficiente en términos de dar respuesta a la necesidad social de seguridad. Bien, y en materia de lo que vos estás hablando, Leo, ¿no?, de la inseguridad, que es el tema que más les preocupa a los argentinos, podríamos decir, desde San Lorenzo, desde tu gestión, ¿qué están haciendo? Los intendentes no manejamos ni fiscales, ni jueces, ni a la policía. A veces la gente cree, a lo mejor hace 50 años era así, la verdad no sé, que el intendente influye en la designación de los jefes de policía. Y no es así. Nada que ver. Yo no elijo ni al jefe o jefa de la unidad regional, ni a los jefes de comisaría. Sí me gustaría que nuestra ciudad tenga efectivos policiales en proporción a lo que representa San Lorenzo en términos económicos y de movimiento. Es una ciudad de 50, 60.000 habitantes, vamos a ver ahora con el censo cuántos somos realmente, pero de día es una ciudad de 100, 200.000 habitantes, porque tiene 18 sucursales bancarias, puertos internacionales, la aduana, fábricas, un comercio pujante. Entonces eso atrae, gracias a Dios, a mucha gente que circula por la ciudad, que comercia, que viene a estudiar a San Lorenzo. Eso requiere más cupo de policía. De 800 policías que fueron egresados del Instituto del ISEP de la provincia en enero, 700 fueron a Rosario y a la ciudad de Santa Fe. Claro. Yo entiendo la problemática ahí, pero el interior de la provincia también existe. Si no se entiende de forma metropolitana, esto es un problema que no... Exactamente. Si presionan en Rosario, tienen más problemas Baigorria, Bermúdez, San Lorenzo. Entonces nosotros también exigimos la misma lógica en la distribución de la policía, eficiencia, y entendemos que también el gobernador heredó una situación compleja y que jueces y fiscales, a los cuales a veces castigamos, también se manejan con una legislación. Por eso no será momento de consensuar una modernización del aparato jurídico represivo del Estado, jurídico penal, la policía, porque, a ver, si uno de los grandes problemas es la inflación y requiere una reforma monetaria y económica, el otro es la seguridad. Sí. Y también requiere modificación, tecnología, normativa, tecnología aplicada a la normativa vigente también. La modernización de la normativa vigente en materia de códigos de procedimiento, de facultades de la policía. Los intendentes lamentablemente no le damos, podemos coordinar un operativo de tránsito, llamar al jefe de policía y decirle, che, mira, están robando en tal barrio, hacer una reunión de seguridad, pero la seguridad es responsabilidad del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución de la provincia de Santa Fe. Están prohibidas las policías municipales en la provincia de Santa Fe. No tenemos más tiempo, no, pero no tenemos más lo tiempo. Vamos a invitar dentro de poco, porque quiero también que hablemos sobre el futuro político de Leo, que es lo que quiere. A ver, tiranos una puntita. Un título. ¿Cómo te ves en el 2023? Yo estoy trabajando en mi ciudad y creo que tenemos un programa de gestión importantísimo para San Lorenzo, que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el empleo y tiene que ver con la resiliencia de la ciudad, o sea, la capacidad de adaptarse al mundo que está viniendo, sobre todo pensando en los jóvenes. Mucho vinculado a la producción, a la tecnología y a la educación de los jóvenes, sin perder de vista la agenda que tiene que ver con mejorar los pavimentos, la iluminación, toda la cuestión vinculada a los servicios públicos. Pero tenemos que ir por ahí, tenemos que pensar una ciudad
tenemos que pensar en términos de ciudades y regiones que sean habitables, que sean vivibles en los próximos años. Hay mucho para hacer. Gracias, Leo.